Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir, por un lado, en la pluma de una de las escritoras más reconocidas de la literatura victoriana, Elizabeth Gaskell, con su segunda novela llamada Cranford, y, por el otro, en uno de los autores más influyentes de la literatura universal, Fyodor Dostoyevsky, con su Memorias del subsuelo. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. A través de la emblemática figura de unas hermanas solteronas asistimos a los pequeños y grandes acontecimientos de una pequeña comunidad. El paisaje, la ambientación e incluso los personajes de esta novela están tomados del pueblecito en que la autora pasó su infancia, Knutsford, y en un retrato lleno de humor y afecto se nos presentan valores y costumbres que la revolución industrial estaba transformando rápidamente. Análisis. Cranford es la segunda novela, entre comillas, de la escritora británica Elizabeth Gaskell, y está entre me y floja. Digo que es una novela, entre comillas, porque, en realidad, es una simple colección de historias que suceden, principalmente, alrededor de un solo personaje, la señorita Mattie Jenkins. Como se menciona en la sinopsis, la serie de historias suceden en Cranford, una ciudad rural, que, básicamente, es una ciudad de mujeres. Mujeres que no se visten a la moda, mujeres pobres, alejadas del dinero. Al menos, para los estándares impuestos por la revolución industrial, mismos que aún no han llegado a Cranford. Al respecto del pensamiento económico de Cranford, Gaskell escribe lo siguiente. Elegante economía. ¿Con qué naturalidad cae una en la fraseología de Cranford? Allí, economizar era siempre elegante, y gastar dinero resultaba vulgar y ostentoso, un perpetuo sentimiento de «las uvas están verdes», que nos permitía vivir tranquilas y satisfechas. La narradora de estas historias es Mary Smith, una conocida de la familia Jenkins, que visita a menudo Cranford para ver a las hermanas Mattie y Deborah. A través de este personaje, que, supongo, es una especie de alter ego de la autora, acudiremos a la narración de las diferentes historias de vida de los diferentes personajes que viven en Cranford. Sin embargo, y a mi juicio, la historia que sobresale es la de la familia Jenkins, formada, principalmente, por Mattie, Deborah y Peter. Por obvias razones, no puedo decir mucho. Empero, Mattie es una mujer catalogada como solterona y noble de corazón, que renta su casa a las visitas que vienen a conocer o vivir a Cranford, con una entrañable relación con su hermana Deborah y su criada, Martha, y un hermano, del cual sabemos muy poco, pero que será importante para el intento de trama que se teje en esta pseudo-novela. En términos de subtexto, en las múltiples historias se deja entrever una sutil crítica a los últimos resabios de la sociedad victoriana que todavía resisten a los embates de la revolución industrial. Esta crítica llega a tal punto que, uno de los personajes, obviamente no diré cuál, fenece bajo el máximo símbolo de la revolución industrial, el ferrocarril. Otro, por ejemplo, y otra vez no diré cuál, cae en la ruina víctima de la especulación financiera. Hay otro personaje que, si bien tiene una posición económica holgada, vive todavía en el sueño de la nobleza, aunque su riqueza y posición ya no representan nada en el nuevo mundo. Así, como los anteriores ejemplos, hay varios en esta colección de historias. En términos de estructura, la obra consta de 16 capítulos, de los cuales, gran parte abarca la historia de la familia Jenkins. Creo que la mayor crítica que se le puede hacer a la obra, independientemente de que las historias, en efecto, se sientan inconexas y que solo sirvan para hacer crítica social, es que Gaskell desperdició buenos personajes, como lo son los de la familia Jenkins, para hacer, efectivamente, una buena novela, como su obra anterior, Mary Barton. Sinopsis. Memorias del subsuelo es una obra contradictoria, no exenta de matices. En forma de diálogo, un hombre sin nombre ni identidad concreta, excepto la de ser un funcionario, como se presenta a sí mismo desde las primeras páginas, va narrando las memorias de su tragedia personal. Dostoyevsky logra crear con él uno de los mejores y más impactantes antihéroes de su ingente producción novelística, como lo son Raskolnikov o Iván Karamazov, un sujeto retórico de difícil imitación, en el que las raíces eslavófilas y el innegable rechazo a la imposición burocrática se aunan en todo un tratado. Fyodor M. Dostoyevsky escribe Memorias del subsuelo en un momento social y político bastante complejo, al que se une la delicada situación personal por la que el autor estaba atravesando. Su mujer se moría y su tormentosa relación sentimental con una joven le causaba dudas y remordimientos que incidían en una evidente crisis personal.
El resultado de esa situación histórica, personal, vital y anímica es una obra que en pocas páginas concentra más contenido filosófico que ninguna otra obra del autor, y en la que se plantean las cuestiones más extremas que un hombre pueda hacer. Análisis. Memorias del subsuelo es una novela, o, mejor dicho, relato largo, elaborada por el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, y está, entre interesante. Este intento de análisis será un tanto diferente a los que normalmente hago, ya que, a mi juicio, la obra apenas tiene trama. Es, más bien, una especie de ensayo y, sobre todo, disertación filosófica, que, si bien está enteramente encarnada en su tiempo y contexto político, creo que sí tiene un componente, no sé si llamarlo universal, pero sí trascendente para la historia de la humanidad, la transformación del sujeto por parte del progreso, la ciencia y la razón. Pero, antes de llegar a eso, primero hablemos un poco de la estructura de la obra. El libro se divide en 2 partes, de 11 capítulos la primera y 10 la segunda, capítulos que son cortos. La primera, además de ponernos en contexto sobre el personaje, del cual nunca conoceremos su nombre, pero se asume que él mismo es el hombre del subsuelo, consiste en una gran disertación filosófica, mientras que, la segunda, consiste en la narración de algunos episodios de su vida para ejemplificar algunas de las contradicciones que subyacen en este personaje. Huelga decir que, la obra está narrada en primera persona y está enteramente dirigida hacia los lectores, en una especie de ruptura de la cuarta pared. Pero bueno, ¿quién es el hombre del subsuelo? Nuestro hombre del subsuelo es un sujeto de 40 años, que vive en un pequeño cuarto en la periferia de Petersburgo y que, gran parte de su vida, fue un funcionario de baja categoría. Dejó el funcionariato cuando uno de sus parientes murió y le dejó una pequeña herencia. Así que, ahora se dedicará a contarnos parte de su historia. La obra comienza de la siguiente manera. Soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, no soy nada atractivo, creo que estoy enfermo del hígado. Sin embargo, no sé un higo de mi enfermedad y seguramente tampoco pueda precisar qué es lo que me duele. No estoy en tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy supersticioso a más no poder, aunque lo justo, como para respetar la medicina. Tengo la suficiente formación como para no ser supersticioso, pero lo soy. Y si no deseo curarme es por rabia. Probablemente ustedes no estén dispuestos a entender esto, pero yo sí que lo entiendo. Puse el anterior pasaje porque, a mi juicio, refleja muy bien lo que significa esta lectura, la muestra de las contradicciones del personaje. Por un lado, dice creer estar enfermo del hígado. Sin embargo, por el otro, dice no poder precisar qué es lo que le duele. Además, dice que tiene la suficiente formación para no ser supersticioso, pero lo es, a pesar de respetar la medicina. Y, finalmente, nos increpa directamente, sentenciando, ustedes no lo entenderían, pero yo sí lo entiendo, afirma el personaje. Este tipo de contradicciones, las veremos por toda la obra a diferentes niveles. No es objetivo de este video demostrarlas, solo evidenciar con lo que se encontrarán. En este sentido, solo mencionaré algunas. Nuestro hombre del subsuelo odia su trabajo y a sus compañeros. Sin embargo, al primero no lo desprecia, porque le da para vivir. Y, a los segundos, aunque intenta vengarse, entre comillas, de ellos, la realidad es que solo se inventa historias de cómo es que lo haría. Profundizando un poco, en cierta ocasión, reta a uno de ellos a duelo. Empero, se da cuenta que su gran hazaña no podrá ser, ya que, ni siquiera tiene un revólver para poder presentar batalla. En otra ocasión, conoce a cierta mujer, trabajadora sexual, con la cual se imagina una idílica historia de amor, pero, al final, la termina humillando. Escenas como estas forman parte del relato. Nuestro hombre del subsuelo busca lo bello y lo sublime, se siente inteligente y culto, pero sucumbe cual mosca ante los demás, mismos que no solo lo ignoran, sino que lo rehuyen. La literatura es uno de sus refugios. En cierta ocasión, caminando por la calle, un oficial lo choca, y nuestro hombre del subsuelo, en búsqueda de restablecer su dignidad, arguye todo un plan para enfrentarse a él, haciendo que, cuando se lo vuelva a encontrar, choquen otra vez y presentar pelea. Al final, logra chocarlo, pero el oficial lo ignora. Así, muestra el autor que nuestro hombre del subsuelo busca reconocimiento. Creo que estos ejemplos bastan para lograr caracterizar a nuestro hombre del subsuelo. Dostoyevsky, a través del monólogo interior, utiliza este personaje para explorar temas como la naturaleza humana, la conciencia, la alienación y el impacto del progreso y la burocracia.
En este sentido, nuestro protagonista vive en un subsuelo, metafórico y literal, un lugar de aislamiento y contradicciones internas. Su vida refleja la marginación y la alienación impuestas por una sociedad burocrática y deshumanizante. Al respecto, nuestro personaje, producto de no ser un bendecido durante el colegio, no logró establecer relaciones sólidas con sus compañeros. Además, al estar en el escalafón más bajo de la jerarquía burocrática, nadie quiere estar cerca de él. Por lo tanto, no tiene amores, no tiene amigos. Aquí, para los que no lo sepan, el autor asume que el lector sabe la importancia que la carrera burocrática tenía para los hombres de la Rusia de la época. Básicamente, si no tenías una buena posición jerárquica, no tenías nada. De esta posición dependía tu estatus social, vida y amor. El hombre del subsuelo considera que su conciencia, lejos de ser una ventaja, es una maldición que lo encierra en un ciclo de autocrítica y sufrimiento. Este pensamiento lo mantiene atrapado en un bucle de frustración y resentimiento, negándole una verdadera libertad. En este punto, hay que aclarar que, con conciencia, el autor se refiere a la racionalización. Así, el personaje, producto de la racionalización de su condición, se hace consciente de su situación y, por ende, de sus sentimientos hacia la misma. Esta crítica, el autor la lleva más allá, al trasladarla hacia la ciencia y el progreso, que, mediante la burocratización de la vida misma, deshumaniza al funcionario, convirtiéndolo en tan solo un rango dentro de la jerarquía, misma que determina, no solo la vida económica del sujeto, sino el total de la vida, haciéndola ver tan solo como un servicio. Si notan que esta reseña es rara y, confusa, es que siento que la lectura así lo es. Es, como decía, un ensayo disfrazado de novela o relato, y, en este sentido, y finalmente, coincido con Vladimir Nabokov en lo que dice sobre Memorias del subsuelo en su curso de literatura rusa, cuando menciona que Dostoyevsky se quedó corto en lo referente a algunas exploraciones que hace su personaje, producto de su moralidad religiosa. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.